Muy buenas tardes, familia de Sami en español. Es un privilegio nuevamente poder estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Y en las alabanzas declarábamos que el Señor es digno, que le amamos porque Él nos amó primero. Y si hoy podemos estar acá reunidos en su nombre, es por el inmenso amor que Dios nos ha tenido a cada uno de nosotros. Es un privilegio de verdad compartir. Es una gran responsabilidad, pero también un gran privilegio el estar aquí parado. Así que pido al Señor que en este día sea conmigo. Le doy la bienvenida a la familia, a los que estamos aquí, que asistimos cada domingo, también a los que nos visitan hoy por primera vez y a los que están conectados en las redes sociales. Le damos un fuerte aplauso si estás aquí con nosotros por primera vez. Para los que, yo sé que muchos de aquí me conocen, pero para los que no me conocen, mi nombre es Ariel Heredia y sirvo por la gracia del Señor en el Ministerio de los Hombres y también junto a mi esposa en el Ministerio de Mosaico con los niños. Tenemos aquí en Sami alrededor ya de casi 10 años y ha sido un deleite, ha sido una fortaleza para nuestra familia pertenecer a la familia de Sami en español. Así que creo que están en un buen lugar y creo que Dios se mueve de una manera especial en Sami en español y en cada uno de nosotros. ¿Qué les parece si juntos nos acercamos en oración delante del Señor y pedimos a Dios que en esta tarde el Señor bendiga nuestras vidas con su palabra? Oremos. Amado Dios y Padre eterno, queremos darte muchas gracias en este día por poder estar reunidos en tu nombre, con libertad, Señor, para poder estudiar tu palabra. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que en este momento, Señor, todo lo que se haga en este lugar, Señor, te traiga gloria, honra y alabanza, porque solamente tú eres digno, Señor. Pedimos que a través del poder de tu palabra, de las Escrituras, transforme nuestros corazones. Solo tú tienes la capacidad de cambiarnos por el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, a exponer tu palabra claramente para que juntos como hijos tuyos podamos crecer, podamos madurar y podamos agradarte en todo lo que hacemos, Señor. Pedimos todo esto en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y la iglesia del Señor dice, amén. He titulado este mensaje llamándolo Evaluándonos ante la luz de su palabra. Podrán ver detrás de mí en pantalla, si son tan amables los hermanos de producción, vamos a ver una fotito de la historia del poroto o del frijol. Si no aparece, la vamos a describir. ¿Está ahí? Oh, gracias. ¿Cuántos se recuerdan, los que han ido a la escuela, yo sé que Betsy sí, porque se ha criado en Argentina también, pero cuando nosotros íbamos a la escuela, nos hacían hacer este experimento. Aquí podemos ver la semilla de frijol, que nosotros también le llamamos poroto. Y este proceso se llama el proceso de germinación. La germinación es ver el desarrollo de una semilla, cómo crece, cómo echa raíces, cómo nace la planta. Y es interesante porque nosotros en realidad cuando plantamos una semilla lo hacemos debajo de la tierra y no podemos observar todo este proceso. Entonces a través de esto, para los niños que no están con nosotros, con su papá, pueden ver que la semilla tiene su raíz, tiene su planta y lleva todo un proceso. Pero ¿qué creen ustedes? Me tocó hacer este experimento, pero no fui muy obediente a las instrucciones del profesor o del maestro cuando nos dio la manera en que debíamos de hacerlo. ¿Y qué pasó? La primera semana mis compañeros hablaban acerca de la
de este experimento. Y unos ya decían que sus raíces estaban de 2 centímetros, que la planta ya había crecido, y así semana tras semana. Pero llegado el día de presentar el proyecto, mi planta no había crecido. Así que fue al principio un poco frustrante, pero después tuve una segunda oportunidad, sí seguí las instrucciones y bueno, con el correr del tiempo de los días, presenté mi segundo proyecto y sí dio frutos. Hoy estaremos estudiando un pasaje de las Escrituras que se encuentra en el Evangelio según San Marcos del capítulo 4, San Marcos 4 del capítulo 1 al 20. Si tienen sus Biblias con ustedes, las pueden abrir o las pueden encender. Y me gustaría que juntos podamos seguir la escritura, aunque va a estar en pantalla también. Esta es una de las parábolas conocidas de Jesús, una de las más conocidas, la parábola del sembrador. También conocida como la parábola de los 4 suelos. Se encuentra también en Mateo 13, del 1 al 23, Marcos 4, del 1 al 20, y Lucas del capítulo 8 al versículo 4 al 18. Pero nosotros vamos a estar basándonos más en San Marcos 4 del 1 al 20, aunque vamos a hacer referencia a otros evangelios. ¿Qué les parece si juntos leemos? ¿Lo tienen? Y la palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tenga oídos para oír, oiga. Versículo 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino, mas los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas
entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Dios bendiga su palabra en esta hora. La palabra parábola viene del griego parabole, que significa comparación o analogía. El propósito de una parábola es que los oyentes comprendan con mayor efectividad el mensaje que se quiere transmitir. Pero también, como leíamos, puede haber un mensaje escondido para que no se entienda. Jesús usó este tipo de enseñanza en muchas ocasiones a través del Nuevo Testamento. En este caso, estaba haciendo una comparación de la agricultura de esa época en el Medio Oriente. Tomemos un momento para identificar las diferentes partes en esta parábola. ¿Quién es el sembrador? Es Dios. La semilla es su palabra. Y los diferentes terrenos son el estado o la condición en la que se encuentra nuestro corazón. Podemos observar que esta parábola puede estar dividida como en dos partes. Primero viene la parábola y después viene la explicación de la parábola que Jesús hace para que se pudiera comprender mejor. Dice que Jesús se tomó el tiempo para explicar a solas a sus discípulos y a los que habían decidido estar cerca de él y seguirle, los que se reunían alrededor de la barca. Mas, sin embargo, no así a los que estaban fuera. Esto era porque en aquel tiempo los fariseos y los escribas de la ley, aun viendo que él era el Hijo de Dios, no le recibieron de esa manera. Ellos no aceptaban que Jesús era el Mesías enviado de Dios. Mas ellos buscaban matarle. Veamos esto en los versículos 10 y 12, que dice: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo no vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Por eso vemos esta diferencia, que a sus discípulos y a los que decidieron estar cerca les reveló el misterio del reino. Y a los que dudaban y negaban su deidad, por medio de parábola y mensaje oculto. Estos los llamaban hijo de fornicación y que él echaba espíritus inmundos por Belcebú. En ellos se cumple la profecía que dice: al oír ustedes oirán, pero no entenderán, y viendo verán y no recibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto invisible, y con dificultad oyen, y han cerrado sus ojos. De otro modo verían con los ojos, y oirían con los oídos, y entenderían con el corazón, y se convertirían, y yo los sanaría. Esto está en la parábola de Mateo 13, del 14 al 16, y se cumple la profecía que está en Isaías 6, del 9 al 10. Por eso Jesús hacía alusión de esto, ¿no? De que iban a ver con los ojos, pero que en realidad no iban a ver. Antes de entrar de lleno a examinar cada terreno de los que Jesús habló en esta parábola, es importante que esta parábola es la primera parábola, es una parábola introductoria a muchas de otras parábolas que iban a venir, que iban a hablar acerca del reino de Dios. Yo sé que para muchos de ustedes quizás esta parábola es conocida, la hemos estudiado en escuela dominical o la hemos visto en otra clase de estudios.
Pero quisiera pedirles que me acompañaran y que pusiéramos nuestro corazón para que Dios en este día pudiera hablarnos a cada uno de nosotros y pudiéramos llevarnos algo nuevo para poder poner en práctica. Vayamos a los terrenos. El terreno duro o terreno que está junto al camino. Versículo 15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. La tierra áspera junto al camino impide que la semilla brote por completo, y la semilla se convierte en nada más que alimento para las aves, dice la Escritura. Antiguamente, el sembrador no tenía la tecnología con la que contamos nosotros hoy día para sembrar. Él cargaba una bolsa en su costado y dentro de esta bolsa tenía las semillas. Y él metía la mano en la bolsa y esparcía las semillas en los diferentes terrenos. Antiguamente se lo llamaba el terreno duro. Jesús hace alusión al terreno duro, porque en Israel la gente caminaba arduas millas. Podíamos ver que ellos, la forma de movilidad que tenían era caminando. Entonces, por estos terrenos o por estos senderos que caminaban, la tierra se hacía dura. Ustedes quizás han visto en ciertos lugares donde el sol pega muy fuerte y donde no hay vegetación, la tierra se vuelve dura y se resquebraja. Bueno, este era el terreno duro. El terreno duro representa a alguien que se ha endurecido por el pecado, que oye la palabra pero no la entiende. Y viene Satanás y se aprovecha de esta circunstancia por el corazón endurecido y roba la palabra de Dios. Y hace que nuestros corazones se endurezcan aún más, evitando que la palabra o el mensaje que es enviado por Dios no produzca frutos. ¿A qué se debe un corazón duro? La dureza es la condición del corazón que traemos por naturaleza por el pecado. El pecado produce en nosotros una apatía y una falta de deseo por las cosas de Dios. Este endurecimiento en nuestro corazón hace que no deseemos las cosas de Dios, que no deseemos buscar de Dios y nos quedamos sin fruto. Satanás vino para robar, matar y destruir. Mas Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. ¿Cuánto creen eso? Que Cristo vino para dar vida a nuestras vidas cuando estábamos perdidos y sin esperanza. Hebreos 3:15 dice: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Prefirieron hacer su voluntad después de ver la mano de Dios, como Dios los sacaba de la esclavitud de Egipto, de Faraón. Se fueron tras ídolos, abandonando al Dios eterno que los había amado, los había cuidado, los había guardado en todo el desierto. Y esto ocurre también con nosotros hoy día, cuando permitimos que muchas circunstancias de la vida endurezcan nuestro corazón. ¿Y qué nos ocurre? Dejamos de orar, dejamos de leer las Escrituras, dejamos de congregarnos, de asistir los domingos por diferentes circunstancias. Dejamos de asistir a nuestros grupos pequeños donde somos expuestos a la Escritura, a compartir con otros, a compartir nuestras cargas. Y entramos en este estado de dureza y de falta de deseo por las cosas de Dios. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. También tengamos en cuenta que nosotros no podemos ni tenemos la capacidad de poder transformar nuestro corazón. En nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Por eso es que estamos aquí hoy congregándonos, escuchando su palabra, porque sabemos que el Evangelio son las buenas nuevas de Dios y que por medio de su Espíritu Santo
Dios transforma nuestros corazones. Miren qué hermosa promesa que tiene Ezequiel 36:26 para todos nosotros. Y dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un nuevo corazón de carne. Solo Dios es capaz de darnos un corazón nuevo y poner espíritu dentro de nosotros para buscar las cosas de Dios. Solo Él es capaz de quitar un corazón de piedra y poner un corazón de carne, y que el terreno comience a ser fértil. El segundo terreno es el pedregoso. Versículos 16 y 17. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. El terreno pedregoso proporciona suficiente tierra para que las semillas germinen, comienzan a crecer, pero como no hay profundidad de tierra, las plantas no echan raíces y pronto se marchitan con el sol. Nosotros antes de mudarnos para aquí, para el norte de Carolina, vivíamos en Nueva York, y acerca del 2014 hubo una gran tormenta. En Nueva York ustedes pueden ver que en la calle hay árboles grandísimos, frondosos, altos, robustos, pero después de esta tormenta ustedes podían ver que esos grandes árboles robustos y fuertes habían sido derribados por esta tormenta. Y había una particularidad: tenían grandes raíces, se podían observar las grandes raíces, pero ¿qué pasaba? Estas raíces, debido al concreto, al cemento, no habían podido echar profundidad. Por lo tanto, eran muy superficiales. El árbol sí había crecido y se había hecho fuerte, pero por las raíces no haber profundizado en la tierra, fueron fácilmente derribados. El suelo pedregoso representa un hombre que declara deleite en la palabra de Dios. Sin embargo, su corazón no cambia. Cuando surge el problema o llega una tormenta, su llamada fe parece desaparecer y esfumarse. No tan solamente durante la prueba o la tormenta, sino también durante la persecución. A muchos de nosotros quizás nos ha acontecido esto. En nuestros trabajos, en nuestra familia, en nuestros grupos de amigos que frecuentábamos anteriormente antes de declarar nuestra fe. Estas mismas circunstancias y situaciones les pasan a muchas de las personas que deciden tomar decisión por Cristo. Podemos tomar el ejemplo del apóstol Pedro, que cuando se sintió perseguido a causa de proclamar la fe y seguidor de Jesús, le dijo a Jesús que él lo iba a seguir hasta la muerte, y que aunque los demás lo dejaran o lo traicionaran, él iba a ir con él a lo que él le mandara. Sin embargo, Jesús le dijo: Pedro, antes de que cante el gallo 3 veces, me habrás negado. Podemos ver que, siendo un seguidor de Jesús, también ocurrió esta circunstancia, y lamentablemente en este caso Pedro siente la dureza de haber negado al Señor y llora amargamente. Al igual que nosotros, Pedro, en este caso, la diferencia la hacía el hecho de que, aunque las circunstancias y las adversidades que se nos puedan presentar, tomemos la decisión de ser valientes y agradar a Dios, y aunque las circunstancias se pongan difíciles, podemos creer y estar confiados que el hecho de obedecer a Dios y caminar con Él, tenemos una esperanza grandísima, y sabemos que Dios tiene propósitos que nada los puede cambiar y nada los puede detener.
pero necesitamos ser valientes y seguir los planes de Dios para nuestra vida. El tercer terreno es el terreno espinoso. En el versículo 7 dice: otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. El versículo 18 y 19, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. El terreno espinoso permite que la semilla crezca, pero las espinas que la rodean ahogan la vida de la planta. El suelo espinoso representa a uno que parece recibir la palabra, pero su corazón está dividido entre Dios y las riquezas o los placeres de este mundo. Esto le quitan su tiempo y la atención a la palabra y terminan sin tener tiempo para ella y para crecer en los propósitos de Dios. Como vemos en la parábola del joven rico, Lucas 18, 18 al 23. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honrarás a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Recordemos una cosa: no es malo tener cosas materiales. El problema es cuando las cosas nos tienen a nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Es que para que todo lo que tú vivas solamente sea para las cosas terrenales, persiguiendo sueños personales o ambiciones personales, una mejor casa, un mejor futuro, un mejor trabajo, no tiene nada de malo querer avanzar, pero el problema es cuando estas cosas nos consumen todo nuestro tiempo, toda nuestra vida, y terminamos perdiendo el enfoque por lo cual Dios se reveló a nuestras vidas. Este joven estaba aferrado a sus riquezas y no se daba cuenta que todas estas riquezas eran pasajeras, eran de este mundo. La tristeza de él era porque en realidad amaba más las cosas de este mundo que seguir a Jesús y los planes que él tenía para él. Nuestro pastor Raudel las semanas pasadas estaba hablando del libro de Éxodo y hacía mención a algo que quedó marcado, ¿no? Dice que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Tenemos tendencia naturalmente a deleitarnos más en las cosas creadas que en el Creador. Pero también vemos que en este terreno espinoso no solamente las riquezas son las que ahogan la palabra y hacen infructuosa, sino también los afanes de este siglo. Primera de Juan 2, 16, 17 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Su palabra dice que por más que nos afanemos, no podemos añadir a nuestra estatura un codo. Y no podemos hacer de nuestra cabeza un cabello blanco o negro. Mejor nos incita a que no nos afanemos por nada y que oremos por todo. Pero no, es verdad que muchas veces nos afanamos por todo y dejamos de orar
por aquellas cosas que anhelamos. Yo sé que en estos últimos días han sido tiempos muy difíciles y de mucha incertidumbre para muchos de nosotros. Pero nuestra mirada no debe estar en las cosas de este mundo, sino que nuestra mirada tiene que estar en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, porque nuestras circunstancias están en completo control del Dios eterno que gobierna todas las cosas, que tiene control de todas las cosas en esta tierra. Por eso Jesús nos advierte que es necesario buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura, evitándonos estar afanados y preocupados por las cosas terrenales. Mateo 6, 19 al 21 también hace hincapié a esto: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino que haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan y hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y por último tenemos la buena tierra, versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. La buena tierra recibe la semilla y produce mucho fruto. La buena tierra representa a quien oye, entiende y recibe la palabra y permite que ésta logre su propósito en el corazón, dar fruto. Jesús dijo: permaneced en mí y yo en vosotros, para que llevéis mucho fruto. Por sus frutos os conoceréis, dice Mateo 16, 20. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos os conoceréis. O sea que el propósito de Dios para todos nosotros es que podamos llegar a ser este terreno que sí dio fruto, a 30, a 60 y a 100 por uno. La respuesta depende de cuán dispuesto está nuestro corazón para Dios, dejando que la palabra penetre en nuestros corazones y Dios haga su obra en nosotros, produciendo fruto por medio de su Espíritu Santo. Parafraseando la parábola de los talentos, vemos que aquel que tenía 5 talentos ganó otros 5 más, y el que tenía 2 talentos ganó otros 2, y ambos el Señor les dijo: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero al siervo negligente, que se le entregó un talento, tuvo miedo y lo escondió. Entonces el Señor dijo: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le dará, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Mateo 25, 28 al 9. Dios quiere que seamos dirigentes y responsables con lo que se nos ha entregado. El propósito de Dios es que crezcamos y multipliquemos los talentos para el reino. De todos los terrenos, este fue el único donde la semilla dio fruto. ¿Por qué de 4 terrenos solo uno es el que sirve para que la semilla dé fruto? Estos somos aquellos que nos humillamos para que Dios trabaje en nuestros corazones
El buen terreno indica que existe un solo camino y una sola puerta al reino de Dios. Su nombre es Jesús. Él es el único camino, dice la palabra, que el que entrare por él será salvo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. El deseo de Dios es que seamos más como los discípulos que estaban cerca de Él, como los siervos que se multiplicaron, los que les entregó el reino. Ellos sin duda disfrutaron del gozo de obedecer y agradar a Dios. Todos ellos sin duda escogieron el camino angosto que es para salvación. En conclusión, para terminar, nosotros como discípulos de Cristo estamos llamados, al igual que el sembrador que es Dios, a esparcir la semilla de la palabra de Dios. Esto no quiere decir que nosotros nos tomemos el atrevimiento de seleccionar a quién compartiremos las buenas nuevas. Solo Dios es soberano y sabe quiénes son los que se acercarán con corazón sincero a Él y quienes se convertirán verdaderamente en sus discípulos. Nuestra tarea, como la del sembrador, es esparcir la semilla en todo terreno, sin importar dónde caiga. Y Él dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Es Dios quien en su soberanía sabe quiénes creen y quiénes se salvan. Pero todos los que hemos creído somos llamados a esparcir la preciosa semilla de la palabra de Dios. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irás andando y llevando la preciosa semilla, mas volverás a venir con regocijo y trayendo tus gavillas. Esta es una gran promesa de Dios para aquellos que compartimos la palabra de Dios. Aunque no será fácil tarea, pero hay una promesa de regocijo al hacerlo. Sin duda habrá también recompensas en el reino de Dios. El deseo del corazón de Dios es que nosotros en este día podamos oír su voz y responder ante su llamado. Como dice su palabra: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Meditaba en este pasaje mientras lo preparaba y pensaba: yo mismo me he encontrado en alguno de estos terrenos. Y si hoy estoy parado aquí, no ha sido por mis fuerzas, porque hemos pasado mucha tormenta, pero su gracia no ha faltado y nos ha sostenido el Señor. Y hoy Él está permitiendo que mi corazón esté dando frutos. Yo no sé en qué terreno hoy tú te encuentras, pero una cosa sé: que Dios nos ama y que anhela y sueña con ver nuestros corazones dar fruto. Como todo padre que tiene hijos, anhela ver crecer a sus hijos. Así como el experimento de la semilla que veíamos al principio, que por no obedecer las instrucciones del maestro, la semilla de mi proyecto no dio fruto. Así en este día también podemos encontrarnos en esta misma circunstancia, con un corazón endurecido, un corazón entre piedras o entre espinos.
pero hay esperanza en Jesús. Así como hubo una segunda oportunidad para mí en el experimento, y tuve la dicha de poder realizarlo nuevamente, humillándome y obedeciendo las instrucciones del Maestro. Así hoy día también podemos hacer delante de Dios para que Él pueda transformar nuestros corazones. Si tú estás aquí por primera vez y no tienes idea de cómo está tu corazón, también eres bienvenido. Hay lugar para ti y te invitamos a que recibas este mensaje y que pidas a Dios poder conocerle. Estás en un lugar seguro, en una familia seguro, donde se te dará crecimiento, se te dará todo lo que tú necesitas para que la semilla de la palabra de Dios pueda dar fruto en tu corazón también. Oremos. Padre, gracias porque hoy día tenemos una nueva oportunidad, Señor, de poder escuchar tu palabra. Señor, solo tú sabes cómo están nuestros corazones. Si están endurecidos, si han crecido cardos. Señor, si el terreno es pedregoso por las circunstancias de la vida que nos ahogan, las incertidumbres del futuro, de lo que va a pasar con nuestras vidas, Señor. Hoy te pedimos que en el nombre de Jesús, Padre, tú nos des una nueva oportunidad, mi Dios. Que trabajes en nuestro corazón, que hagas que la tierra sea fértil, Señor. Solo tú eres capaz de poder transformar nuestros corazones, quitar el corazón de piedra y darnos un corazón nuevo de carne. Te pedimos esto, Padre, en el nombre precioso de Jesús y para su gloria. Y tu iglesia dice: amén. Amén.